Profesores, la última parte de este tutorial, como se había indicado de 3 partes, corresponde a los instrumentos de evaluación. Nosotros hemos hablado en primer término de cómo realizar las pruebas en la plataforma, luego una recomendación metodológica a propósito de procedimientos evaluativos, de cómo podemos, qué podemos hacer como actividades de evaluación, y esta última parte estará destinada a efectos de entregar o de crear nuestros instrumentos de evaluación. ¿Cómo entonces nosotros bajamos esta actividad y este desempeño que los estudiantes han tenido a efectos de un puntaje y eso posteriormente a una nota? En ese sentido, nosotros vamos, y por la dinámica de nuestras evaluaciones, principalmente vamos a echar mano a 3 instrumentos de evaluación. 4, pudiéramos decir. La primera tiene que ver con una base, digamos, general, por así decirlo, aplicable a la mayoría de los contextos, que tiene que ver con las versiones docentes de los instrumentos. Es decir, establecer cuáles son las respuestas esperadas de cada estudiante, tanto en las modalidades en los tipos de preguntas de selección múltiple, de asociación, y también en el caso de las preguntas de desarrollo. En el caso de las actividades como las actividades a distancia, los estudiantes al solicitarse, digamos, una determinada actividad, tenemos que echar mano a otros instrumentos de evaluación para efectos de poder asignar el puntaje y luego obtener una nota a partir del desarrollo que los estudiantes han creado. En ese sentido, uno de los digamos, instrumentos por excelencia corresponde a este que estoy exhibiendo, que corresponde a una pauta de cotejo. Y esa pauta de cotejo permite, en términos muy simples, establecer cuáles son los requisitos que nosotros queremos que el estudiante establezca, y lo valoramos con una presencia parcial o ausencia del cumplimiento de la tarea que le hemos asignado. Por ejemplo, en este caso, se explica el modelo de Toulmin, si lo hizo, sí, si lo hizo parcialmente, 1 punto, y si no lo hizo, 0 puntos. Esto nos permite entonces evaluar en puntaje y luego traducimos ese puntaje a una nota a través de las plataformas disponibles de escalas de notas, normalmente evaluadas con una escala del 60%. Esta misma situación, reitero, puede tomar forma en relación a solo presencia o ausencia, no necesariamente en un nivel parcial. Una segunda situación también relevante tiene que ver con una rúbrica. Y estas rúbricas permiten evaluar desempeños observables. Es del caso señalar que la rúbrica no sirve para evaluar muchas cosas, sino que sirven solamente para evaluar desempeños observables. Por lo tanto, la rúbrica es ideal para evaluar, por ejemplo, presentaciones orales, interrogaciones orales, más que, por ejemplo, trabajo escrito. Podemos también aplicarlo a ese supuesto, pero el ideal es que esté destinado hacia procedimientos o a desempeños observables. En este caso, por ejemplo, se trata de una rúbrica de interrogación oral, en la cual implica solo 2 preguntas. Acá yo anotaré las preguntas que le he hecho al estudiante, y luego tengo niveles de desarrollo, que van desde el insuficiente hasta el destacado, y cada uno con un margen de puntuación. O sea, por ejemplo, y con una descripción de lo que implica estar en cada uno de esos niveles. Entonces, el destacado implica que el estudiante cumple con todos los elementos requeridos en la elaboración de su respuesta. El habilitado, que el estudiante cumple con casi todos los elementos, fallando hasta en 2 aspectos, y así sucesivamente. Me permite también dar un margen de porcentaje. Por ejemplo, si está destacado, ahí tener también valoraciones de lo destacado que estuvo, pudiendo asignarle entre 15 a 10 puntos. Luego, en este caso, sumamos los puntos, y en este caso tenemos aquí abajo
la tabla de traducción de puntos a una nota que será la que finalmente vamos a asignar al estudiante. Un cuarto instrumento corresponde de manera muy similar a la rúbrica, pero de una forma un poquitito más amplia, corresponde a las escalas de apreciaciones. ¿Y por qué son un poquitito más amplias? Porque en este caso podemos agregar más niveles y lo establecemos de una forma menos precisa que de lo que se hace en una rúbrica. En este sentido, por ejemplo, muy deficiente que no responde al interrogante, deficiente que responde de manera simple o solo con un ejemplo, que luego de forma clara y ejemplificando además, y también permite este rango de asignaciones. Es muy importante, por lo tanto, profesores, que más allá del instrumento que ustedes establezcan y más allá si siguen o no los formatos institucionales que existen a este respecto, es el hecho que el estudiante sepa a qué corresponde o por qué ha obtenido la nota que ha obtenido. Y eso no puede ser posterior a la evaluación. El estudiante debe tener esa información antes, a la hora de enfrentar la evaluación, de preparar su evaluación. Por lo tanto, es muy importante en este sentido que si echamos mano a metodologías evaluativas, a procedimientos evaluativos que van a ser a distancia, que inmediatamente el estudiante lleve el instrumento de evaluación con el que va a ser evaluado en forma que tiene completa claridad de cuáles son los aspectos que ustedes van a establecer. Pueden incorporar los elementos que ustedes consideren pertinentes, no solo aspectos de fondo, sino también de forma. Pero, por ejemplo, si nosotros descontamos puntaje por faltas de ortografía, por ejemplo, y eso no está en el instrumento de evaluación, significa inmediatamente que el estudiante sería legítimo su reclamo porque se le está pidiendo algo que no se le exigió en el instrumento de evaluación. Por lo tanto, nunca partir de la obviedad, siempre declarar todo lo que vamos a pedir y declarar al estudiante y entregarle obviamente las descripciones necesarias de lo que nosotros queremos como supuesto ideal y así poder el estudiante, todos, poder obtener inclusive la máxima calificación. Respecto también del diseño de instrumentos, que va aparejado al diseño de las metodologías o procedimientos evaluativos, por supuesto, nuevamente quedamos a su requerimiento y agradeciéndoles desde ya, por supuesto, el tiempo invertido en haber visto estos tutoriales. Muchas gracias, profesores. Estamos a su disposición para lo que requieran.